El libro de Esther no menciona el nombre de Dios de forma explícita, pero su mano soberana está en cada línea, en cada decisión y en cada giro inesperado de la historia. Eso en sí mismo ya nos enseña algo poderoso, aun cuando parece que Dios está ausente, en realidad está guiando los hilos invisibles de la historia. El relato se desarrolla en el vasto imperio persa, durante el reinado de Asuero, identificado con Jerjes I, que gobernó desde el 486 al 465 a.C. Un imperio que se extendía desde la India hasta Etiopía, abarcando 127 provincias. Era una máquina de poder y dominio, donde las costumbres persas se imponían sobre todos los pueblos sometidos. Los judíos, que décadas antes habían sido llevados en cautiverio a Babilonia, ahora estaban dispersos bajo la autoridad persa. Algunos habían regresado a Jerusalén con Zorobabel y Esdras, pero muchos permanecían en ciudades extranjeras, tratando de sobrevivir y conservar su identidad en medio de una cultura que no temía a Dios. Entre esos judíos en el exilio se encontraban Mardoqueo y su prima adoptiva, una joven huérfana llamada Hadasá, conocida por su nombre persa, Esther. El contexto no es un simple telón de fondo, es un recordatorio de la condición del pueblo de Dios en aquel tiempo. Una nación que había desobedecido, que había sufrido el juicio del exilio y que ahora vivía en vulnerabilidad. En apariencia, no tenían fuerza militar ni voz política. Eran un pueblo pequeño en medio de un mar de naciones poderosas. Sin embargo, el Dios que había prometido a Abraham que su descendencia no sería destruida, estaba obrando silenciosamente para cumplir su palabra. El relato comienza con un banquete monumental organizado por el rey Asuero en la capital, Susa. Era un despliegue de poder, lujo y orgullo humano, cortinas de lino, copas de oro, banquetes interminables y vinos sin límites. Todo reflejaba la gloria del reino persa, pero también mostraba la soberbia de un rey que buscaba exaltar su propio nombre. Fue allí donde la reina Vasti, en un acto de dignidad, rehusó exhibirse ante los ojos de hombres embriagados. Ese simple acto desencadenó una cadena de acontecimientos que abriría paso al plan divino. Porque cuando un rey pagano busca afirmar su poder, Dios mueve las piezas de la historia para afirmar el suyo. Y en esa aparente casualidad de una reina que pierde su lugar, se prepara el escenario para que una joven judía, desconocida y huérfana, se convierta en instrumento de salvación para todo un pueblo. Aquí empieza la verdad épica de Esther, una historia en la que Dios demuestra que aún en los imperios más orgullosos, su voluntad prevalece. Tras la destitución de Vasti, los consejeros del rey sugirieron un plan que reflejaba la mentalidad pagana de la época: reunir a las jóvenes más hermosas del imperio y escoger entre ellas a la nueva reina. Lo que para los persas era un espectáculo de poder y sensualidad, para Dios era la preparación de un escenario donde su fidelidad sería revelada. Entre esas jóvenes llevadas al palacio de Susa estaba Esther, una muchacha judía de origen humilde. Ella no buscó el trono, no levantó la mano para competir. Fue llevada como tantas otras, en apariencia como parte de un proceso humano y arbitrario. Pero detrás de esa selección estaba el dedo invisible de Dios. Mardoqueo, su primo y tutor, le aconsejó que no revelara su identidad judía. Ese detalle es crucial. En un contexto hostil, donde el antisemitismo podía aflorar en cualquier momento, la prudencia fue una herramienta de supervivencia. Dios usó ese aparente ocultamiento no para negar la fe, sino para preservar el momento oportuno en que Esther se revelaría como hija del pueblo de Dios. El texto bíblico nos dice que Esther halló gracia ante los ojos de todos los que la veían. No fue simplemente su belleza exterior, que sin duda tenía, sino una gracia especial, un favor que provenía del cielo. La misma mano que inclinó el corazón del faraón hacia José en Egipto, inclinó el corazón de Asuero hacia Esther en Persia. Así, la joven huérfana fue coronada como reina de un imperio que dominaba sobre naciones enteras. A los ojos del mundo, era una historia de ascenso inesperado; a los ojos de la fe, era un recordatorio de que Dios levanta al humilde y prepara a sus escogidos para momentos cruciales. Sin embargo, la historia no se trata de coronas ni de lujos, sino de propósito.
Dios no colocó a Esther en el palacio para que disfrutara del privilegio, sino para que intercediera en el momento exacto. Ella no sabía aún el alcance de su papel, pero el plan divino estaba avanzando. Mientras tanto, Mardoqueo, que trabajaba cerca del palacio, descubrió una conspiración contra el rey y la informó a través de Esther. Ese detalle, aparentemente menor, quedó registrado en los archivos reales. Nada más que un apunte en los libros del imperio, pero más adelante, esa nota olvidada sería clave para salvar una nación entera. Aquí vemos otra enseñanza central: lo que parece insignificante hoy, puede ser parte de la gran trama de Dios mañana. Ningún acto de fidelidad, por pequeño que sea, se pierde en la memoria del Señor. Pero la paz de aquel palacio pronto sería interrumpida. El enemigo del pueblo de Dios comenzaría a levantar su sombra, buscando destruir lo que Dios había prometido preservar. En todo gran relato bíblico aparece un enemigo que intenta frustrar los planes de Dios. En la historia de Esther, ese enemigo tiene nombre: Amán, un alto funcionario del rey Asuero, exaltado a una posición de poder y orgullo desmedido. El libro de Esther lo describe como un agageo. Este detalle no es menor. Los agageos descendían de Agag, rey de los amalecitas, enemigos históricos de Israel. Desde los días del Éxodo, Amalek se levantó contra el pueblo de Dios, y el Señor había declarado guerra perpetua contra esa nación. Éxodo 17 versículos 14 al 16. Lo que parecía un simple dato genealógico nos recuerda que la batalla contra los enemigos del plan divino no es casualidad, es parte de una lucha que trasciende generaciones. Amán exigía que todos se inclinaran ante él, pero Mardoqueo, fiel a su identidad como judío, rehusó doblar rodilla. Ese gesto de integridad, aparentemente pequeño, encendió la furia de Amán. No se conformó con castigar a Mardoqueo, decidió exterminar a todo el pueblo judío del imperio. Era un intento satánico de cortar la promesa hecha a Abraham, de impedir que la descendencia por la cual vendría el Mesías siguiera viva. Amán lanzó su plan con astucia política. A través de mentiras y medias verdades, convenció al rey de que había un pueblo disperso y diferente que no obedecía las leyes del reino y que debía ser eliminado. El rey, sin investigar, firmó el decreto de muerte. En un solo día, todos los judíos, hombres, mujeres y niños, serían destruidos. El destino del pueblo de Dios pendía de un hilo. El decreto fue publicado en todas las provincias, sembrando terror entre los judíos. Para muchos, aquello parecía el fin. El imperio más poderoso de la tierra había decretado su exterminio, y ellos no tenían ejército, ni armas, ni voz política. A los ojos humanos, no había salida. Pero en ese momento crítico, vemos la fidelidad de Dios en acción. Lo que para el mundo era un edicto irreversible, para el Señor era el inicio de una liberación que mostraría su poder. Porque Dios nunca deja a su pueblo a merced del enemigo. Mardoqueo, al conocer la noticia, se vistió de cilicio y ceniza, clamando públicamente en las calles. Era la reacción de un hombre que entendía que la lucha no era política, sino espiritual. Y allí, en medio de su dolor, envió un mensaje a Esther. Ella debía comprender que su lugar en el palacio no era casualidad, sino parte del plan divino. La joven reina, que hasta entonces había permanecido en silencio sobre su identidad, estaba a punto de enfrentar la decisión más difícil de su vida. El clamor de Mardoqueo llegó a los oídos de Esther a través de mensajeros. Ella, aislada en el palacio, no había comprendido del todo la gravedad de la situación. Cuando Mardoqueo le explicó el decreto de exterminio, ella respondió con temor: entrar ante el rey sin ser llamada significaba arriesgar la vida. Según la ley persa, cualquiera que se presentara sin invitación podía ser ejecutado, salvo que el rey extendiera su cetro en señal de gracia. En ese momento, Mardoqueo pronunció palabras que resuenan como uno de los puntos más altos de la narrativa bíblica. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío.
porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Aquí se revela el corazón del libro de Esther. La salvación de Israel no dependía de la valentía de una joven, sino de la fidelidad de Dios. Sin embargo, el Señor había colocado a Esther en una posición estratégica y ahora la llamaba a ser instrumento de esa liberación. Esther comprendió que no podía seguir en silencio. La fe que había guardado en su interior comenzó a manifestarse con valentía. Ella respondió con una resolución que la eleva como una de las mujeres más valientes de la Escritura. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Esther no actuó en impulso, sino en dependencia. Antes de presentarse al rey, buscó el favor de Dios a través del ayuno y la intercesión colectiva. Esto es crucial. La verdadera valentía no nace de la confianza en uno mismo, sino de la dependencia absoluta del Señor. Así, la joven que hasta entonces había permanecido oculta se levantó como intercesora de su pueblo. La decisión estaba tomada, arriesgaría su vida para salvar a su nación. La tensión de la historia alcanza aquí su punto más alto. El decreto de muerte seguía vigente, el enemigo aún estaba en posición de poder y el futuro parecía incierto. Pero mientras Amán tramaba destrucción, Dios estaba preparando salvación. Después de 3 días de ayuno, llegó el momento decisivo. Esther, vestida con sus ropas reales, se presentó en el patio interior del palacio, frente a la sala del trono. Era un instante cargado de tensión, un paso en falso podía significar su muerte. El rey Asuero levantó la vista y la vio. En ese segundo que pareció eterno, la vida de Esther pendía de un hilo. Pero el corazón de los reyes está en la mano del Señor. Proverbios 21 versículo 1. El rey extendió su cetro de oro, y Esther se acercó y lo tocó. Contra toda expectativa, había hallado gracia. El rey le dijo: ¿Qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Esther, con prudencia y sabiduría, no se precipitó. Ella sabía que el momento debía ser preparado cuidadosamente. En lugar de revelar de inmediato la conspiración de Amán, invitó al rey y a Amán a un banquete. Allí, cuando el rey insistió en conocer su petición, Esther volvió a postergar la revelación y los invitó a un segundo banquete. Esa estrategia no era simple vacilación, era la providencia de Dios obrando a través de la prudencia de su sierva. Mientras tanto, Amán salió del primer banquete lleno de orgullo, pensando que su posición estaba asegurada. Pero al encontrarse nuevamente con Mardoqueo, que no se inclinó ante él, su ira se encendió aún más. En su soberbia, mandó construir una horca altísima para colgar en ella a su enemigo. Amán creía que dominaba el destino, pero no sabía que estaba cavando su propia tumba. Esa misma noche, el rey no pudo dormir. Ordenó que le trajeran los libros de las crónicas del reino, y allí leyó el registro de cómo Mardoqueo había salvado su vida al denunciar una conspiración. El rey se dio cuenta de que nunca había sido honrado por ese acto. En ese detalle aparentemente casual, vemos otra vez la mano invisible de Dios, el insomnio de un rey, el recuerdo de un favor olvidado, todo conspiraba para revertir el plan del enemigo. Al día siguiente, el propio Amán, que venía a pedir la ejecución de Mardoqueo, fue sorprendido con la orden de honrar públicamente a aquel hombre a quien odiaba. Así, Amán tuvo que vestir a Mardoqueo con ropas reales, ponerlo en el caballo del rey y proclamar por las calles: así se hace al hombre a quien el rey desea honrar. El enemigo del pueblo de Dios estaba siendo humillado, y la liberación comenzaba a tomar forma. Pero lo más grande aún estaba por suceder: el segundo banquete de Esther, donde la verdad sería revelada y el giro definitivo de la historia tendría lugar.
Llegó el día del segundo banquete. El rey Asuero y Amán se sentaron a la mesa con la reina Ester. El ambiente estaba cargado de expectativa. Una vez más, el rey le preguntó con insistencia: ¿cuál es tu petición, reina Ester? Se te concederá. Entonces, Ester abrió su corazón. Con palabras llenas de valor y sabiduría, dijo: si he hallado gracia ante ti, oh rey, y si pleisa tu majestad, concédeme la vida y la vida de mi pueblo. Porque hemos sido vendidos para destrucción, muerte y exterminio. El rey quedó atónito. Preguntó: ¿quién es y dónde está el que ha llenado de orgullo su corazón para hacer esto? Ester señaló con firmeza: el adversario y enemigo es este malvado Amán. El rostro de Amán se desfiguró de terror. El rey, airado, salió al jardín a meditar en lo ocurrido. Mientras tanto, Amán, desesperado, cayó sobre el lecho donde estaba Ester para suplicar por su vida. Pero al regresar el rey y verlo en esa posición, pensó que Amán intentaba violentar a la reina. Eso colmó la medida de su condena. Uno de los eunucos informó que Amán había levantado una horca altísima para colgar a Mardoqueo. El rey ordenó: colgadlo en ella. Así, Amán murió en la misma horca que había preparado para su enemigo. Lo que él planeó para destrucción se convirtió en juicio sobre su propia cabeza. Es un principio que resuena en toda la Escritura: lo que los enemigos del Señor planean contra su pueblo, Dios lo revierte para su gloria. Pero aunque el enemigo principal había caído, la amenaza aún no estaba completamente resuelta. El decreto de muerte seguía en vigor, porque una ley escrita en nombre del rey no podía ser anulada. El pueblo de Dios todavía enfrentaba un destino incierto. Aquí se nos recuerda algo profundo: la victoria no siempre se consuma en un solo acto, sino en la fidelidad continua de Dios que abre caminos donde parece no haberlos. Ester y Mardoqueo debían seguir intercediendo, buscando la manera en que el Señor revertiría lo imposible. El escenario estaba preparado para la gran liberación. El clamor del pueblo, la fe de Ester y la providencia de Dios estaban a punto de converger en un desenlace que demostraría que ningún imperio puede cancelar las promesas del Altísimo. La victoria del pueblo de Dios. Tras la caída de Amán, Ester volvió a arriesgarse entrando en la presencia del rey para suplicar por su pueblo. Una vez más halló gracia, y el rey concedió a Ester y a Mardoqueo que escribieran un nuevo decreto en nombre del rey, autorizando a los judíos a defenderse el día señalado para su exterminio. Así, lo que parecía una sentencia de muerte se transformó en una oportunidad de victoria. Cuando llegó el día, los judíos en todas las provincias se levantaron para resistir a quienes intentaban destruirlos. Con el respaldo del rey y de los gobernadores, salieron vencedores sobre sus enemigos. La liberación fue tan grande que no solo se salvaron, sino que fueron honrados y fortalecidos. Mardoqueo ocupó el lugar de Amán y fue exaltado en la corte persa, convirtiéndose en un defensor del pueblo de Dios. De esta victoria nació la fiesta de Purim, establecida como conmemoración eterna. Cada año, el pueblo judío recordaría que, en un tiempo de oscuridad, Dios obró para transformar la muerte en vida y la tristeza en gozo. Purim no es simplemente una fiesta de victoria nacional, es un recordatorio de la fidelidad del Dios que cumple sus promesas y que guarda a su pueblo aunque esté disperso entre las naciones. El libro de Ester nos enseña que aun cuando el nombre de Dios no aparece en sus páginas, su providencia se manifiesta con claridad. Nos muestra que Él dirige la historia, que coloca a sus hijos en lugares estratégicos y que ninguna conspiración puede frustrar sus planes. Y también nos habla a nosotros hoy, en tiempos de incertidumbre, cuando parece que Dios está en silencio, podemos confiar en que Él sigue obrando. Como Ester, quizá estemos en lugares y circunstancias que no comprendemos del todo, pero Dios nos llama a ser fieles, a confiar en Él y a actuar con valentía cuando llegue la hora. La pregunta de Mardoqueo sigue resonando a través de los siglos. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Es un llamado a reconocer que nuestra vida no es casualidad. Dios nos ha puesto en este tiempo, en este lugar, para que seamos testigos de su fidelidad y participemos en su plan eterno de salvación.
Si este video te fue de bendición, dale like, suscríbete y comparte esta enseñanza con tu congregación. Desde ya muchas gracias por tu atención y que Dios te bendiga.